Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de Editorialmente, como parte de las actividades de difusión de la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, espacio en el que nuestros profesores investigadores están invitados a que compartan su experiencia y nos platiquen un poco acerca de sus trabajos publicados. Soy el doctor Joselito Medina Marín, subdirector de Ediciones y Publicaciones, y el día de hoy estaremos hablando del libro Cronología Histórica del Estado de Hidalgo, resultado del trabajo que realizó el doctor Sergio Sánchez Vázquez, de quien me permitiré dar una breve semblanza de su trayectoria académica. El doctor Sergio Sánchez Vázquez es antropólogo social, maestro en historia y etnohistoria y doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha publicado varios libros de antropología, historia y etnohistoria y múltiples artículos en revistas nacionales e internacionales, así como capítulos en libros publicados por la UNAM, el INA, el Colmex, la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el SECA. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran el Premio Estatal de Historia Municipal, otorgado por el Gobierno del Estado de México en 1996, el Premio Nacional de Investigación Paul Coremans en Historia y Restauración, por el INA en 1998, y el Premio Estatal de Cultura Elisa Vargas Lugo, por investigación del patrimonio histórico y artístico en el año 2019. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el área académica de Historia y Antropología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es coordinador del Seminario de Estudios sobre el Patrimonio Cultural UAE INA CELSI. Tiene reconocimiento de perfil deseable PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 desde el año 2007. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por tu presencia en este programa. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar con ustedes y poder platicar con nuestros escuchas, pues, sobre los libros que publicamos, ¿no? Es parte de nuestro trabajo, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, entrando en lo que es como tal la entrevista de este programa Editorialmente, nos gustaría saber, doctor, ¿cuál fue la motivación para la elaboración del libro Cronología Histórica del Estado de Hidalgo? Bueno, pues desde hace muchos años nos hemos dedicado a trabajar algo de historia regional. Es una de las líneas que trabajamos en el área académica de historia y antropología. Y en estos trabajos de historia regional, yo me fui dando cuenta de que había como una carencia en cuanto a un material de consulta precisamente sobre el estado de Hidalgo. Quiero decir que el libro que estamos presentando, Cronología Histórica del Estado de Hidalgo, no es el libro de historia del Estado de Hidalgo. De ese hay varios ya elaborados, el de Ana Laúd Jaivén y Jimena Sepúlveda Otaiza, que se llama Hidalgo, una historia compartida, o el libro de Rocío Ruiz de la Barrera, Breve Historia del Estado de Hidalgo, que son libros sobre la historia del Estado de Hidalgo, ¿no? Y en buena medida lo que se presenta en este libro está basado en información de esos libros. Posteriormente salió también el libro de el licenciado Menes Yaguno, también sobre la historia del Estado de Hidalgo, que ya no alcanzamos a consultar, pero si alguien quiere ver el libro de historia del Estado de Hidalgo, esas tres referencias son fundamentales. ¿Qué es lo que ofrece este libro? Bueno, pues este libro es un material de consulta que lo que hace es organizar la información histórica en una secuencia cronológica, es decir, hasta donde el tiempo lo permite, por años o por periodos, para poder establecer una secuencia de cómo fueron aconteciendo pues, los principales sucesos históricos de nuestra entidad, ¿no? Y es una carencia que acusan, por ejemplo, estudiantes de licenciatura, de bachillerato, hasta de secundaria, ¿no? Que los mandan a las
bibliotecas, si les dicen, ve a buscar información sobre tu municipio, ¿no? ¿Qué significa el nombre de tu localidad? ¿Dónde encontramos información sobre las principales efemérides del estado de Hidalgo? Y pues hay mucha información, pero no está sistematizada, ¿no? Lo que hace este documento es tratar de sistematizar esa información, ponerla en orden cronológico y ofrecerlo como un material de consulta para profesores, alumnos, funcionarios de gobierno, de las presidencias municipales, y para el público en general, ¿no? Es para quien está pensado esta publicación y en este sentido. Muy bien, doctor. Muy interesante lo que podemos llegar a encontrar en este libro, sobre todo por la cantidad de información histórica que se presenta. He comentado que está precisamente desarrollado a partir de toda esa historia de nuestro estado de Hidalgo. ¿Cómo se encuentra estructurada esta publicación, doctor? Este libro, ¿cómo está estructurado? Bueno, lo dividimos en periodos. Como es una historia cronológica, pues obviamente había que ir siguiendo pues los periodos históricos. Dividimos de la época prehispánica en la prehistoria, el preclásico y el clásico, el epiclásico y el posclásico, ¿no? Que son los periodos que abarcan antes de la llegada de los españoles y de la conquista. A partir de la conquista, pues ya tendríamos la etapa de conquista y colonia, y posteriormente nos vamos por la independencia en territorio hidalguense, el siglo XIX y la creación del estado de Hidalgo, y llegamos hasta el siglo XX, ¿no? No es una obra que pretenda abarcar todos los tiempos y todos los acontecimientos históricos de nuestra entidad, que son muchísimos, sino más bien organizar y ofrecer datos relevantes, como por ejemplo biografías de los personajes y acontecimientos históricos relevantes de cada periodo, ¿no? Entonces, así es como está organizada la estructura de la obra. Vemos que es un material, digamos, que muchas veces tenemos curiosidad sobre conocer acerca de nuestro municipio, como bien mencionaba, doctor, y, digamos, el público al cual pudiera estar dirigido esta publicación, pues puede ser vasto, ¿no? Pero, ¿quién considera usted que puede ser aquel público a quien vaya dirigido esta publicación? Bueno, pues está pensado fundamentalmente en estudiantes de bachillerato y de licenciatura, pues fundamentalmente de nuestras instituciones, ¿no? Justamente porque en toda la entidad, en Huejuta, en Ixmiquilpan, en Tizayuca, en todos lados, estos estudiantes tienen necesidad de una fuente de consulta en términos historiográficos que no sea tan complicada, que no haya que leer todo el libro para poder sacar un dato, ¿no? Sino que se puede consultar justamente por secciones, por tiempos, por fechas y poder encontrar información relevante de sus propios municipios. Entonces, está pensado para público en general, ¿no? Pero pues dirigido fundamentalmente a estudiantes y maestros de licenciatura, de bachillerato, de nuestra entidad. Sí, muchas veces, aun cuando no somos del área, digamos, de historia, pero sí nos interesa, ¿no? Conocer ese tipo de información. Y como bien lo ha comentado, ¿no? Ya existen otras obras que hablan sobre la historia del estado de Hidalgo, pero en particular, hablando de esta, doctor, ¿por qué la consideraría relevante a diferencia de las otras dos obras? ¿Cuál sería esa diferencia que marcaría, digamos? Mira, yo consulté los dos libros que te comenté, tanto el de La Aguja y Ben y el de doña Rocío Ruiz de la Barrera, pero hemos agregado datos derivados de una revisión de textos, de aportaciones de autores como Brigitte Bohem de la Meiras, Pedro Carrasco, Peter Gerard, David Brading, Randall, Conrad, Florescano, nuestro arqueólogo César Lizardi Ramos,
y historiadores locales, por ejemplo, don Francisco Ortega, don Teodomiro Manzano, Raúl Guerrero Guerrero, Abraham Pérez, Héctor Samperio, Víctor Manuel Ballesteros García, Hilda Cubillo, David Lugo, el mismo Juan Manuel Méndez Yaguno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado de hacer es articular todas estas informaciones provenientes de muy diversas fuentes en un compendio, pues que dé cuenta de estos hechos históricos en ese orden cronológico que hemos mencionado, ¿no? Es la aportación y yo creo que es la relevancia que puede tener este documento. Así es, muy, muy interesante. Y también los hechos históricos que van sucediendo en nuestro entorno, a veces desconocemos, ¿no? De los lugares por donde pasamos, donde nos encontramos radicando, muchas veces sucedieron cosas muy interesantes que a veces por desconocimiento pues no le tomamos esa apreciación. Y una vez conociendo precisamente esa presencia histórica, ya le damos la importancia y damos de cierta manera la posición que debiera tener un lugar. Hablando en particular, doctor, del periodo cenolítico que se menciona dentro de esta obra bibliográfica, ¿en qué parte del estado de Hidalgo se encuentran estos primeros vestigios de la presencia del hombre? Bueno, primero hay que aclarar que el estado de Hidalgo en ese momento no existía, ¿no? Estamos hablando del territorio que ocupa pues los pueblos, los municipios que actualmente forman parte del estado de Hidalgo. Y bueno, tenemos vestigios muy antiguos en la entidad, por ejemplo, en Tulancingo, en la famosa cueva del Tecolote, donde se encontró un cráneo fechado con alrededor de 7,000 a 5,000 años antes de Cristo. Y esa es una de las evidencias más antiguas de la presencia del hombre en territorio ahora hidalguense. Y tenemos otros vestigios, ¿no? También en cuevas, en abrigos rocosos, en Actopan, en otros lugares, en la Huasteca también, de presencia desde el Cenolítico, que es un periodo correspondiente alrededor entre 9,000 y 7,000 años antes del presente, cuando ya existían presencia humana de cazadores, recolectores en nuestro territorio, ¿no? Son los primeros vestigios y quedaron ahí sus rastros, es decir, no hay más que un cráneo, una punta de flecha, restos de hogueras, eh, pintura rupestre de la cual pues abarca un periodo desde la prehistoria hasta la época prehispánica. Entonces, pues tenemos esos vestigios que dan cuenta de la presencia del hombre en territorio hidalguense, ¿no? Sí, y hablando precisamente, doctor, de esta cronología que bien ha mencionado, se tienen ciertas civilizaciones prehispánicas en ese territorio, como bien también lo ha comentado, ¿no? Antes no existía el estado de Hidalgo, pero en esta región, digamos, donde en la actualidad conocemos las delimitaciones de este estado, ¿cuáles eran esas civilizaciones prehispánicas que anduvieron radicando por esta región? Bueno, hay vestigios arqueológicos de muchísimas culturas, ¿no? Desde el preclásico hasta el posclásico tardío. Pero obviamente los sitios más conocidos son Tula, la gran metrópolis de la época prehispánica, pero no solamente Tula, esa es como la gran ciudad que abarca el periodo posclásico en la época prehispánica, pero tenemos vestigios por ejemplo, en Xihuingo, que son del clásico. Xihuingo es un lugar, o Jihuingo le llama la gente, en el municipio de Tepeapulco, ¿no? Tenemos vestigios en la Huasteca hidalguense, también de estos periodos clásico y posclásico. Tenemos vestigios en la zona del Valle del Mezquital, en una región entre Chapantongo, Tecozautla y Huichapan, que se llama El Pañún, que es un sitio nuevo que se acaba de abrir. Entonces, hay vestigios arqueológicos donde quiera que se rasque, ¿no? En nuestro estado de Hidalgo. Pero, obviamente, que los lugares
más conocidos, Huapalcalco, no lo podemos saltar, ¿no? En Tulancingo, son los vestigios más evidentes que dan cuenta de estas etapas cronológicas de culturas que fueron teotihuacanas, que fueron toltecas, que fueron incluso ya de la entrada de los chichimecas a estas regiones, ¿no? Por ejemplo, en Tepeapulco no solamente está el sitio de Xihuingo, sino en la propia, en el propio pueblo, pues la pirámide, perdón, la iglesia está asentada sobre un basamento piramidal, ¿no? Entonces, pues los vestigios ahí están. Lo que hace falta también es pues mucho trabajo, estudios arqueológicos y pues tener acceso a toda esta información, ¿no? Que es lo que tratamos de dar así como a grandes rasgos en esta publicación. Es bastante interesante lo que comenta de ahí en Tepeapulco, ¿no? Que está posicionada la iglesia, que muchas veces pasamos por ahí, pero si desconocemos esos datos, no le tomamos la importancia. Y hablando precisamente, doctor, de la época posterior a la conquista, se tiene, obviamente ahí ya viene un poco lo que es la colonia dentro de nuestra historia mexicana, pero en particular nuestro estado de Hidalgo o la región, digamos, del estado de Hidalgo, ¿qué eventos importantes pudiéramos mencionar? Bueno, ya en la conquista tenemos varios acontecimientos interesantes. De la propia conquista, pues tenemos la batalla de Zempoala, que es un acontecimiento que se dio justamente durante la época de la conquista, previo a la conquista de México Tenochtitlan, pues cuando los españoles salen de la Noche Triste y van rodeando toda la Cuenca de México para volver a regresar hacia Tlaxcala, pues tienen que pasar por ahí por Zempoala y ahí hay una gran batalla contra los zempoaltecas que está registrada en algunas crónicas, ¿no? Y creo que lo más relevante de la época colonial, pues es también la llamada conquista espiritual, que tuvo que ver con la llegada de los frailes que venían a evangelizar a los indios recién conquistados, ¿no? Y llegan los franciscanos, llegan los agustinos y posteriormente los dominicos, y aquí en el estado de Hidalgo se fundan una cantidad importantísima de conventos y de iglesias que tienen que ver con esas órdenes mendicantes, ¿no? Tenemos la presencia de los franciscanos desde un momento muy temprano, desde 1527-28, que llegan los primeros franciscanos a territorio americano, a territorio de la Nueva España. Y posteriormente los agustinos, y tenemos una cantidad de fundaciones monásticas de estas dos órdenes que abarcan prácticamente todo el territorio hidalguense, ¿no? El doctor Víctor Manuel Ballesteros García hizo una obra muy conocida que se llama justamente Los conventos del estado de Hidalgo, expresiones religiosas del arte y cultura del siglo XVI, que es en el que nos basamos justamente para establecer cuáles fueron esas fundaciones. Y si nosotros vamos actualmente a cualquier municipio, a cualquier pueblo de nuestra entidad, siempre vamos a encontrar como eje, pues la iglesia, el convento, el ex convento, ¿no? Que son obras de la época colonial que se establecieron ahí. El otro evento que me parecería importantísimo destacar de esta época, pues es el relacionado con la minería, ¿no? Que fue la actividad económica fundamental de los pueblos del centro del estado, de lo que ahora conocemos como la comarca minera. Y bueno, pues ahí también se establecieron haciendas, ¿no? Se les llamaba de beneficio, había haciendas de labor, que eran las que trabajaban el trigo para hacer pan, había haciendas ganaderas que se dedicaban a la crianza de ganado mayor y ganado menor, y había haciendas de beneficio, y las de beneficio tenían que ver con la obtención de la plata a través de este famoso método de amalgamación
ideado por Fray Bartolomé de Medina. Y entonces Bartolomé de Medina trae esa técnica, esa forma de obtener plata y se instaura en el centro de Pachuca fundamentalmente para comenzar a extraer la plata de las minas. Entonces la minería de la plata es una actividad que va a ser muy importante en la entidad, en el estado, pues es una actividad que se inicia desde la época colonial, ¿no? Temprana, hasta prácticamente el siglo XIX, ¿no? Se continúa esa actividad. Entonces, pues podríamos hablar de muchas cosas más, de muchos eventos más, ¿no? La formación de las encomiendas, la formación de los corregimientos, de las alcaldías, etcétera. Y pues todo esto viene remitido y establecido pues por municipios, ¿no? O por pueblos, porque algunos todavía no eran municipios en aquel entonces, y pues se va dando cuenta de la organización económica, política y territorial de los pueblos, pues durante toda esta etapa que nos lleva hasta la época de la independencia, ¿no? Así es, doctor, y hablando justamente de la época de la independencia, otro evento importantísimo en nuestra historia de México, en particular en el estado de Hidalgo, ¿qué eventos o sucesos pudiéramos mencionar, doctor? Bueno, pues la independencia fue un movimiento muy importante en el estado de Hidalgo. Por ejemplo, en el municipio de Huichapan, el padre José Manuel Correa es el primero que se levanta y es nombrado comandante militar en esta zona de Tula y Querétaro, bajo las órdenes de don Miguel Hidalgo, ¿no? Es decir, la relevancia de la independencia en el estado de Hidalgo es que es uno de los primeros que secundan el movimiento y que se unen a don Miguel Hidalgo en esta aventura que para los primeros insurgentes pues realmente duró muy poco porque pues fue prácticamente un año. En 1911 ya los habían apresado y colgado a todos, pero don José María Morelos y Pavón continuaría la lucha y luego se iría prolongando con otros actores relevantes de la independencia. Pero entonces en el estado de Hidalgo comienza la independencia desde muy temprano en esta región de Huichapan, con el sacerdote José Antonio Magos, con José María Correa, el padre del cura de Alfajayucan, Eusebio Sánchez, etcétera, ¿no? Son los actores relevantes de esta época. Y bueno, pues el libro va conjuntando acontecimientos históricos en los años que van sucediendo y también las biografías de esos personajes relevantes, por ejemplo, de José María Correa, de Julián Villagrán. Los Villagrán jugaron un papel muy, muy importante a pesar de que pues eran básicamente arrieros y después incluso hasta se convirtieron en bandoleros, pero utilizaron el movimiento armado de la independencia de México para impulsar pues una transformación, ¿no? Importante. Entonces, pues Julián Villagrán, su hijo el Chito Villagrán, que fueron participantes del movimiento, pues también José Francisco Osorno, es decir, tenemos la participación de una gran cantidad de hidalguenses, de luchas, de batallas que se pelean en territorio, por ejemplo, en los llanos de Apan, ¿no? Se pelean batallas importantes de la independencia de México. En fin, todo eso es lo que va dando cuenta el libro, tratando de situar cada acontecimiento en la fecha histórica a la que corresponde, ¿no? Es lo que tratamos de ir haciendo. Así es, doctor, ¿no? Sí, es muy importante conocer, digamos, incluso los nombres que ubicamos en las calles, pero desconocemos el origen, ¿no? De dónde provienen estos personajes históricos y que a final de cuentas contribuyeron para nuestra independencia. Doctor, hablando sobre la conformación del Estado de Hidalgo,
¿Cómo se dio estos acontecimientos para llegar precisamente a obtener lo que actualmente conocemos como el Estado de Hidalgo? Sí, es una historia que tiene antecedentes pues muy importantes. Posterior a la independencia de México viene la reforma en los años de 1857, la llegada de Juárez y todo su grupo de los liberales al gobierno de México, la reacción de los conservadores, el intento de traer a un gobernante de afuera, a don Maximiliano de Habsburgo, que lo invitan para que fuera el segundo emperador, el segundo imperio, porque el primero lo había fundado Iturbide, ¿verdad? Cuando después de haber logrado la independencia, se proclama el mismo emperador. Entonces, un imperio que es muy efímero, pero es el primer imperio, y luego viene el segundo imperio, que es el de Maximiliano. Y cuando llega Maximiliano, el territorio bajo el mando de los liberales, capitaneados por don Benito Juárez, organizan la defensa del territorio. Y justamente en esa organización de la defensa del territorio se establecen los distritos militares y se funda un distrito militar, el segundo distrito militar, seccionando la famosa Intendencia de México, que era enorme, abarcaba lo que es territorio del estado de Hidalgo, territorio del estado de Morelos, del estado de México, y se prolongaba hasta Guerrero, ¿no? Era una porción enorme de territorio. Entonces se secciona ese territorio y el segundo distrito militar es lo que abarcaría posteriormente el estado de Hidalgo. De ahí nace en 1862, cuando se establece ese distrito militar, es cuando nace la idea de que ese distrito podría formar una entidad política por sí misma, con su propio gobierno, con su propia legislación, etcétera. Y bueno, debemos la idea, por supuesto, a don Manuel Fernando Soto Pastrana, ¿no? Que fue uno de los impulsores desde 1857 de la idea de formar un nuevo estado, una nueva entidad federativa con el nombre de Hidalgo. Y ya en 1867, cuando se logra la restauración de la República, fusilan a Maximiliano, etcétera, etcétera, pues queda todo prácticamente establecido para poder lograr ese cometido, que era pues formar ya que no regresara el segundo distrito militar a formar parte de la Intendencia de México, sino que se convirtiera en un estado por sí mismo. Mandan la iniciativa a la Cámara de Diputados, de Senadores, se vota y en 1869 se declara la erección del municipio, ¿no? Entonces, pues pasan muchos acontecimientos ahí. Primero querían declarar como capital del estado a Actopan, ¿no? Y pues a la hora de la hora los diputados constituyentes dijeron, no, pues no puede ser Actopan, tiene que ser Pachuca, etcétera, ¿no? Por el prestigio, por la economía, por la cercanía, etcétera. Y finalmente se logra la erección del estado de Hidalgo con capital en Pachuca, Hidalgo, ¿no? Entonces, es todo un proceso histórico y que va a continuar después, porque cuando se forma el estado de Hidalgo, pues solamente contaba con 12 partidos, ¿no? Que era el de Tula, Ixmiquilpan, Actopan, Pachuca, Apan, Huejutla, Huichapan, Zimapán, Tulancingo, Mestitlán, Zacualtipán y Yagualica. Esos eran todos los distritos que formaban 12 el territorio del estado de Hidalgo. Luego se fueron dividiendo en municipios. En el momento en que se formó apenas había 46 municipios y poco a poco por separación, por agregar, algunos se salieron, etcétera, se fue conformando el territorio del actual estado de Hidalgo, que ahora tiene sus 84 municipios, ¿no? Pero es un proceso histórico largo, ¿no? Que hay que ir siguiendo con calma para entender.
Así es, doctor. No, muy, muy importante e interesante, ¿no? Toda esa información que nos presenta. Y ya para finalizar, doctor, en el libro se presenta un capítulo denominado El siglo XX. ¿Cómo se observa el estado de Hidalgo en el siglo XX, doctor? Bueno, pues se llega al siglo XX con pues una serie de acontecimientos también muy importantes, ¿no? El periodo del Porfiriato abarca desde finales del siglo XIX hasta principios del XX y el siglo arranca con una revolución que es la Revolución Mexicana y es el acontecimiento más importante de este momento. Eh, la Revolución Mexicana también tiene una serie de impulsores, de seguidores en el estado de Hidalgo, gente que se afilia a las filas revolucionarias, que apoyan a Madero, que apoyan a distintos actores de la revolución. Y finalmente, cuando se consuma y termina la Revolución Mexicana, pues vamos a tener un largo periodo post-revolucionario, ¿no? A partir de 1917 a 1920 y a partir de ahí, bueno, pues ya tenemos cómo se va configurando, reconfigurando nuevamente el territorio hidalguense, se va asentando la política, se va terminando con todos los grupos revoltosos que existían, que todavía quedaban de la Revolución Mexicana, se introduce el ferrocarril, ya desde el siglo XIX, que se utilizó para la Revolución Mexicana y para el transporte del pulque, ¿no? Que era un insumo muy importante en el siglo XIX. Se empiezan a introducir más vías férreas. Desde la época de Don Porfirio también se comienza a impulsar la electrificación, por ejemplo, y todas estas actualizaciones se van dando en nuestro territorio, en las principales ciudades, Pachuca, Tulancingo, Huichapan, Huejutla, y se va conformando pues este nuevo territorio, ¿no? Al final del texto, pues vienen algunas biografías de personajes, no solamente los gobernadores, ¿no? Porque mucha gente piensa que lo único que hay que dar cuenta es de los periodos de gobierno que siguieron después de la revolución. Y pues tenemos, por ejemplo, a don Enrique Ruelas Espinosa, que es un dramaturgo, a don Nicandro Castillo, que fue un músico, a, a Miguel Bracho, que fue poeta y periodista, aparte de todos los revolucionarios que fueron participando en la revolución, y pues don Vicente Segura, ¿no? Que era torero, revolucionario, personaje político, y que ahora la Plaza de Toros pues lleva su nombre, por supuesto. En fin, una serie de personajes que participaron y a los que siguieron pues ya los presidentes, los gobernadores, que fueron tomando posesión y pues el periodo nada más abarca hasta pues alrededor de 1995, 2000, ¿no? Donde cerramos el siglo XX, cerramos el milenio y pues hasta ahí dan las noticias históricas. El libro cierra con una sección que a mí me parece muy importante y que me parece también una de las aportaciones del libro, que es una revisión de la toponimia del estado de Hidalgo, es decir, de los nombres originales de los municipios y su significado, ¿no? Porque había mucha ambigüedad ahí en qué significa el nombre de tal municipio y el mismo Pachuca, ¿no? Los 1000 nombres de Pachuca, nadie sabía qué quería decir, ¿no? Si significaba cañada, lugar estrecho, lugar donde se apapacha, lugar de la pachocha, del dinero, de la plata, etcétera, ¿no? Y no, Pachuca lo único que significa es lugar donde abunda el heno, ¿no? Pashle es el heno, yo es una partícula abundancial y can es lugar.
Pachayocan, es decir, el lugar donde abunda el heno. Y entonces, pues nos remitimos a sus glifos que encontramos en algunos códices, ¿no? Y entonces ahí aparece el glifo de Pachayocan, que da nombre a Pachuca, el de Tolcuayocan, ¿no? Que ahora conocemos como Tolcayuca, porque los españoles no pronunciaban bien los nombres indígenas, ¿no? Y entonces, pues a cada nombre le ponían como ellos lo podían pronunciar. Y eso dio lugar, pues también a muchas confusiones del significado, ¿no? Por ejemplo, de Tolcuauyocan se pensaba que tenía que ver con Toluca, ¿no? Lugar donde se inclina la cabeza, ¿no? De Toloa, que es así como el toloache, es una planta que te hace inclinar la cabeza, pero porque estás mareado. Pues Tolocan es lugar donde se inclina la cabeza, y Tolcayuca también decían que eso significaba, y no, es lugar donde abundan los árboles de juncia. ¿Qué es la juncia? Son esos pinos que tienen sus hojas como espinitas, ¿no? Como agujas. Entonces, ese es el Tolcuahuitl, el árbol de juncia, y Tolcuauyocan es el lugar donde abundan. Entonces, esa es la historia de nuestra entidad. Hay que hacer revisiones, hay que ver si significa lo que uno pensaba que significaban, etcétera, etcétera. Es la aportación que puede hacer un documento como este. Muy bien, doctor. No, pues muchísimas gracias, doctor, por todo compartir esta información, este conocimiento con nuestro público, y bueno, siempre estar abiertos en esa disposición de compartir la parte académica. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto, de verdad es un gusto platicar con ustedes y con nuestros radioescuchas, teleescuchas, ahora internautas, etcétera. Ahí estamos para, pues, compartir esto que hacemos con ellos, ¿no? Muchas gracias. Y agradecemos también al público que nos escucha en esta edición del programa Editorialmente, realizado por la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias.